Dios les bendiga, hermanos. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de ser portadora de la palabra en esta mañana. Y le doy gracias a nuestros pastores también por esta oportunidad que nos dan de poder hacer nuestro trabajo. Gracias a Dios, amén, que Él está aquí con nosotros. Nuestro texto bíblico, hermano, que vamos a hablar hoy está en Hebreos capítulo 11. Si gustas abrir tu Biblia, Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el versículo 8 y luego vamos a brincar al versículo 12. If you could open your Bibles, please, to Hebrews chapter 11, verse 8, and then later on we'll be skipping to verse 12. Hebrews 11, 8, and then Hebrews 11, 12. Tengo una nueva traducción viviente, quizás está un poco diferente como está en tu Biblia. Dice la palabra de Dios así, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como extranjero que vive en carpas. Verse 8, by faith Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went. And even though he did not know where he was going, by faith he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents, and as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. Vamos al versículo 11 y 12 de ahí mismo de Hebreos 11. Dice el 11: fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa, así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes como las estrellas de los cielos y la arena a la orilla del mar, que es imposible de contar. Verse 11 and 12, by faith Abraham, even though he was past age and Sarah herself was barren, was enabled to become a father because he considered him faithful who had made the promise. And so from this one man, and he as good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky and countless as the sand on the seashore. Amén. Vamos a hacer una oración antes de tomar nuestro lugar para poner la palabra de Dios en sus manos. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de estar en este lugar, Señor, en tu casa, para adorarte y para glorificarte, Padre. Sabemos que antes que nosotros llegáramos, tú ya habías preparado este lugar. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se ha esforzado de estar en tu casa para adorar tu nombre, Señor. Ponemos tu palabra en tus manos, Señor. Yo pongo la vida de cada uno de nosotros en tus manos, Señor. Toma el control de nuestra mente, Padre, y de nuestro corazón, para que tu palabra pueda hablarnos, Señor, para que tu palabra pueda hacer algo dentro de nosotros, mi Dios, porque tu palabra, Señor, es el que hace las cosas, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas en esta mañana a través del mensaje de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Les voy a pedir, hermanos, que tomen sus lugares. If you could be seated, please. La semana pasada Rosalinda nos estuvo hablando acerca de la vida de Lot y de la gracia que Dios derramó sobre él. Hoy vamos a hablar de el tío de Lot, de Abraham. Last week, Rosalinda preached to us about Lot and how the uncle and how Lot disobeyed God. But today we're going to speak a little bit about Abraham. Amén. Como lo acabamos de leer en Hebreos 11, Abraham es llamado el padre de la fe. Amén. Como todos ya sabemos, porque le creyó a Dios en todo lo que Dios le mandó. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Aparte de Moisés, hermanos, el personaje del Antiguo Testamento que más se menciona en el Nuevo Testamento es Abraham. Abraham encontramos que es fuente de orgullo judío. Su tumba es considerada
un lugar sagrado para los judíos hasta el día de hoy. Abraham se menciona en Josué, en Crónicas, en Salmos, en Nehemías, en Hechos de los Apóstoles, en Romanos, en Gálatas, en Santiago y en Primera de Pedro. Abraham is called the father of faith, for he believed God and all that God commanded him. Apart from Moses, the character of Abraham is the most mentioned in the New the most character from the Old Testament mentioned in the New Testament. It's Abraham. We find that Abraham was a source of Jewish pride, and Abraham's tomb is still considered one of the Jewish holy sites. His name is mentioned there in Genesis and also in Joshua, First Chronicles, Psalms, Nehemiah, Acts of the Apostles, Romans, Galatians, James, and First Peter. Abraham is mentioned more than 300 times in the Bible. In the New Testament, his name is mentioned 74 times, and in the letter to the Hebrews, his name appears 11 times. Amén, ¿verdad? Esta última parte que tradujo nuestro hermano, Abraham se menciona más de 300 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento 74 veces y en la carta de Hebreos aparece 11 veces. Y Santiago dice algo muy bonito de Abraham, dice que Abraham se refiere a Abraham como el amigo de Dios en Santiago 2:23, un título que no se le da a nadie más en las Escrituras. In James 23, Abraham is called the friend of God, and it is a title that is not given to anyone else in the scripture. Amén. Y en Gálatas capítulo 3 versículo 7 se le llama a las creyentes de todas las generaciones hijos de Abraham. And in Galatians 3:7, believers of all generations are called children of Abraham. Esto nos habla, hermanos, de la importancia y el impacto de Abraham en la vida redentora. This shows us the importance of an impact that Abraham had on the redemptive history. Y hoy vamos a examinar un poquito la vida de Abraham. Vamos a ver algunas cosas que hablan de él. And today we're going to consider some of the things in Abraham's life and what those things teach us. Una de esas cosas, y es la primera, es que él fue llamado. Y no solo fue llamado, hermanos, de parte de Dios, sino que él respondió con obediencia a ese llamado. So the first thing that we're going to consider is that Abraham was called by God, and Abraham not only was called by God, but he responded with obedience to the call that God made for him. La palabra de Dios que acabamos de leer, hermanos, en Hebreos 11:8 nos dice, por la fe, Abraham siendo llamado a obedecer, por la fe, Abraham fue llamado y obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. In the first verse that we read in Hebrews 11:8, it says, it was by faith that Abraham, being called, obeyed to go to a place he was to receive as an inheritance, and left without knowing where to go. Amén. Aquí vemos cómo Abraham, hermanos, fue llamado y cómo él inmediatamente obedeció a ese llamado. ¿Y de dónde llamó Dios a Abraham? ¿Qué estaba haciendo Abraham cuando Dios lo llamó? ¿De dónde? And here we see that as soon as God called him, Abraham obeyed. So we're going to consider, where did God call him from? Where did he take Abraham from? Amén. Taré es el padre de Abraham y ellos vivían en Ur de los Caldeos. Era una ciudad en Mesopotamia, lo que actualmente es Irak, y era un centro importante de comercio y de cultura. Terah was Abraham's father, and he and his whole family lived in Ur of the Chaldeans. Ur is a city in Mesopotamia in present then Iraq. It was then an important center of commerce and culture. También era un lugar importante, era un centro de idolatría, porque adoraban a la diosa de la luna. Y el padre de Abraham, hermanos, fabricaba ídolos de madera. Esta era la ocupación que él tenía. But it was also an important city because of the cult that they practiced. There they practiced the worship of the moon goddess, and Abraham's father was a maker of wooden idols. Así que Abraham, hermanos, fue llamado de una familia pagana y de una cultura pagana. De ahí Dios lo llama, de ahí Dios lo saca para cumplir un propósito que él tenía para su vida. So Abraham was called from a pagan family, from a pagan culture, and God
called him from there so that God could establish God's will in his life. ¿Y en qué consistió su llamado? Ya vimos de dónde Dios lo saca y ahora en qué consistía el llamado que Dios tenía para él. So what was the calling that God made for Abraham, and what did it entail? So that's what we're going to study next. Génesis 12:1 nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. In Genesis 12:1 says, but the Lord had said unto Abraham, go from your land and your kinship and from the house of your father to the land that I will show you. Era un llamado extraño, hermanos. Imagínense, después de vivir, su familia era rica a través de lo que producía, del trabajo que ellos hacían y practicaban la idolatría. Entonces Dios lo llama de ahí y le dice que va a ir a una tierra, que va a dejarlo todo para ir a una tierra que Él le va a mostrar. Para mí era un llamado extraño. And this is a strange calling because God is calling Abraham to come out from the land, from the culture that he was living in, from his family, to show him a land that he really didn't tell him where he was going. So this is a strange calling. Amén. ¿Qué tenía que dejar Abraham? Tenía que dejar su religión, tenía que dejar su ocupación, tenía que dejar su círculo social, su seguridad económica para lanzarse a algo completamente desconocido. So what did Abraham have to leave? He had to leave his family, he had to leave his social circles, his economic life, his religion. Why? To go to a place that God was going to show him. Amén. Dice que Dios le dijo, vete a la tierra que yo te mostraré. No le dijo, vete a esta ciudad, vete a este país, vete a esta región. God didn't tell him where he was going. God didn't say, hey, go to this city, go to this region, go to this area. God said, just go. Amén. Y yo creo, hermanos, que Dios conocía perfectamente el corazón de Abraham y sabía que él iba a ser llamado para que de él naciera la nación en la que iba a nacer nuestro Salvador. And God knew God's heart, and Abraham's heart, I'm sorry. And God knew that from that man, the Savior that saved us was going to be born. Amén. Dios necesitaba a un hombre, hermanos, con la fe y con el temple de Abraham para la gran aventura de ser la semilla de un pueblo totalmente diferente, radicalmente diferente a todas las naciones paganas idólatras de aquellos tiempos. God needed a man of faith, and God needed a man with Abraham's mettle that would follow the great adventure that God had in store, a man that would radically change the pagan culture of the land. Amén. Un pueblo en el que iba a nacer el Mesías, nuestro Redentor. A people from whom the Messiah and our Redeemer was to be born. Ahora comparemos, hermanos, el llamado de Abraham con nuestro propio llamado. Now let's think about and compare the call of Abraham to our own calling. Ahorita que estábamos en la alabanza, nuestra pastora nos decía que recordáramos cuando conocimos al Señor, amén. Right now, when we were in the praise and worship, our pastor was saying to remember where God had called us from. Este fue el día, hermanos, que Dios nos llamó. This was the day that God called us. Cuando escuchamos el Evangelio y lo aceptamos y nos convertimos. When we listened to the gospel and we obeyed and we converted. Entonces, hoy yo quiero decirte, tú eres llamado de parte de Dios al igual que Abraham. So today I want to tell you that you are called just like Abraham was called. Y tú y yo tenemos un propósito y una misión que cumplir igual que Abraham. And you and I have a mission and a vision that we need to fulfill just like Abraham. Y al igual que Abraham, hermanos, Dios nos llamó a dejar tradiciones, religiones, manera de pensar, prejuicios y malos hábitos de nuestra vida. And just like Abraham, God has called us to leave behind traditions, religions, the way we think, the prejudices, and even bad habits. Para comenzar una vida nueva con Él. It is to start a new life with Him. Dios nos llama, hermanos, a una vida radical, a una vida que le honra, a una vida que le agrada a Él. God's calling us to live a radical life, a life that honors Him, a life that brings Him glory. ¿Y sabes qué fue lo bonito de Abraham? Que él obedeció.
And the beautiful thing about Abraham is that Abraham obeyed. Y lo bonito con nosotros es que también nosotros hemos obedecido. Por eso estamos en este lugar, hermanos. Amén. And the beautiful thing about us is that we also obeyed. And that's why we are here in this place. Génesis 12:4 dice que después de que Dios llamó a Abraham, él fue como el Señor le había dicho. Él obedeció la voz de quien lo estaba llamando. Genesis 12:4 records that after God called Abraham, Abraham did as the Lord told him. Abraham obeyed God. Amén. El autor del libro de Hebreos, hermanos, nos dice que él salió, que obedeció para salir a un lugar que iba a recibir como herencia, aún sin saber a dónde iba. And the book of Hebrews tells us that Abraham left to a place that he was to receive as an inheritance, but he didn't know where he was going. Por la fe es que Abraham obedeció a su llamado. By faith, Abraham obeyed God's calling. Y como les dije ahorita, hermanos, al igual que Abraham, nosotros hemos sido obedientes al llamado de Dios. And like I said, just like Abraham, we have been obedient to God's calling. Y yo lo felicito porque al igual que Dios conocía el corazón de Abraham, hermanos, nuestro Dios conoce el corazón nuestro. And I want to congratulate you because just as God knew Abraham's heart, He also knows our heart. Y Él cree en nosotros, Él cree el potencial que Él puso en nosotros para cumplir la misión para la cual Él nos diseñó. And He believes in us, and He believes in the mission and the purpose that He has built in us. La pregunta es, hermanos, si nosotros hemos dejado todo para cumplir con ese llamado. So the question becomes if we have left everything to answer that call. Si todavía hay cosas en nuestra vida que están impidiendo, que están reteniendo o que nos están desviando del llamado a donde Dios nos quiere llevar. Or are there things in our lives that are preventing us or diverting us from responding to God's call completely? Hay cosas en la vida, hermanos, que a veces nosotros tenemos en prioridad más que Dios. Abraham tuvo que dejarlo todo para cumplir su llamado. Yo hoy quiero invitarte, hermano, a que tú dejes todo lo que te está desviando, que te está impidiendo, para que tú cumplas tu llamado. Sometimes there are things in our life that prevent us from prioritizing God. So I encourage you today, there are things in your life that are preventing you from following God's will. I'm asking you, I'm praying that God, that you will remove those. Y ahorita también que nuestra pastora nos estaba recordando lo que pasó hace 20 años atrás, ¿verdad? Y todo lo que está sucediendo y que nos pidió orar por la nación donde ahora vivimos. And our pastor was just talking to us about what happened 20 years ago and also the things that are happening currently in our country. Y ella hacía en su oración una descripción de lo que ha estado pasando con la iglesia en este tiempo. And through her prayers, she mentioned the things that was happening with the church nowadays. Y yo creo, hermano, que es este tiempo And I believe that this is the time donde Dios necesita hombres con la fe y el temple de Abraham que estén dispuestos a hacer una diferencia en medio de lo que estamos viviendo. And this is the time where God is calling men like Abraham with their faith and their mettle to do what is necessary to do His will. Hombres y mujeres que proclamen salvación y que demuestren el amor de Jesús a una sociedad que cada vez está más perdida y más hundida en el pecado. Men and women who are willing to share and proclaim the gospel to a society that is falling and more into sin. Y tú y yo, hermanos, somos esos hombres que la sociedad está esperando y que Dios cree que podemos impactar el tiempo que estamos viviendo. And you and I are those men and those women who can make an impact in this society in the times that we are living in. ¿Cuántos lo creen que nosotros somos, hermanos? How many of Amén. you believe that we are those people who can ¿Cuántos do it? damos gloria a Dios por lo que Él piensa de nosotros? How many of you guys believe on the things that God believes of us? Aleluya. Como Dios conocía el corazón de Abraham, conoce el tuyo. Just like God knew Abraham's heart, He also knows your heart. Y Él cree en ti, And He believes in you porque Él te ha adoptado. because He has adopted Él you. te ha dado dones. He has given you gifts. Él te ha dado He poder. has given you power. Él te ha dado su He autoridad has given you His a authority través del Espíritu through the Holy Santo Spirit para que tú cumplas tu llamado, so that
your calling. Gloria a Dios por ello, amén. And we thank God for that, amen. La segunda cosa, hermanos, que vemos en la vida de Abraham The second thing that we see in God's life es que Abraham tuvo que atravesar una prueba de fuego. The second thing we see in Abraham's life is that he had to go through a trial by fire. Amén. Otro ejemplo que vemos en la vida de Abraham es que se ve con el nacimiento de su hijo Isaac. Another example of Abraham's life of faith is that it's through the birth of his son Isaac. Yo creo que muchos conocemos la historia de Abraham, ¿verdad? And all of us know Abraham's life story, right? Sabemos que él y Sara no tenían hijos y que ya eran muy ancianos como para que Dios les diera un hijo. And we know that Abraham and Sarah were old, and they were probably too old to even have children. Saben que era un motivo de vergüenza en aquellos tiempos que una mujer no tuviera un hijo. And in those times, it was something to be shameful of, that a woman would not have any kids. Sin embargo, en Génesis 15:4, Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo. But in Genesis 15:4, God promises Abraham that he would have a child. Este hijo sería el heredero de la fortuna con la que Dios lo iba a bendecir. And this child is going to be the heir of the fortune by which God was going to continue the blessing. Y lo más importante sería el heredero de la promesa y la continuación de la línea piadosa de Seth. But more importantly, he was going to be the heir to Seth's lineage where the blessings would come through. Abraham creyó en la promesa y dice la palabra de Dios en Génesis 15:6 que le fue acreditada por justicia, por creer en la palabra de Dios. In Genesis 15:6, it says that Abraham believed God's promise and he was credited as righteousness because he believed God's promise. Y Dios reitera su promesa a Abraham y le recompensa dándole un hijo. And God blesses Abraham's faith and he gives him a child. La fe de Abraham se pondría a prueba en relación con su hijo Isaac. God's Abraham was to be tested in relationship with his son Isaac. Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo en el monte Moriah. God commands Abraham to sacrifice his son Isaac on Mount Moriah. Y al igual que cuando le dijo que dejara su tierra y que se fuera a ese lugar, él obedeció. And just like Abraham obeyed when God told him to leave his family and land, God also obeyed this time. Y todos sabemos que la historia termina cuando Dios no permite que Abraham sacrifique a su hijo. And we all know the story where the story ends where God doesn't allow Abraham to sacrifice his son. Pero imagínense, hermano, lo que sintió Abraham cuando después de tantos años de él recibir esta promesa de tener a su hijo, ahora le pide que lo sacrifique. ¿Qué fue lo que sintió Abraham? ¿Cómo él sintió esto en su vida? So I want you to imagine how Abraham must have felt if after decades of asking God for a son, God delivers and God on the promise and God gives him a son, and now God is asking him to sacrifice the same son. Y algo, hermanos, que me impresiona a mí mucho de Abraham es la fe que él tenía en su Dios y que el amor que él tenía por Dios era aún mayor que el amor que le tenía a su propio hijo. And the thing that really impresses me about Abraham is the love that he had for his God. The love that he had for his God was even greater than the love that he had for his own child. Y Abraham confiaba que incluso si sacrificaba a Isaac, Dios lo iba a traer de vuelta de entre los muertos. And Abraham knew and Abraham trusted that even if he sacrificed his own son Isaac, that God would raise Isaac from the dead. Abraham creía que Dios lo podía resucitar sin antes él haber oído de la resurrección. Abraham knew that God was able to raise him from the dead even before or even without hearing of any resurrection. Algo que me gusta de la historia de Génesis es que cuando Abraham, hermanos, va camino a sacrificar a su hijo y va con dos de sus siervos y lleva a Isaac, él le dice en un tiempo a sus siervos que se detengan. So one of the things that I really like about this story is that when Abraham and Isaac are going, they're going with two of Abraham's servants, and Abraham, as they're on their way, Abraham tells the group to stop. Él le dice que su hijo y él van a seguir más adelante, que ahí los esperen, pero les dice algo, les dice, ahí adoraremos y volveremos enseguida. Él les dice, volveremos enseguida. Esta era la fe de Abraham, que él sabía que él iba
volver con su hijo. So Abraham tells the two servants, there we will worship and we will return right away. It says we will return. Abraham knew that the two of them would be coming back. Esta era la fe de este hombre, hermanos. Por eso Dios lo eligió, por eso Dios lo escogió, porque sabía quién era él. This is Abraham's faith, and that is the reason that God selected him. This is the reason that God chose him. Abraham pudo tomar a Isaac y pudo llevárselo al monte Moriah, porque él sabía que Dios era fiel para cumplir sus promesas. Aleluya. Abraham was able to take his son Isaac to Mount Moriah because he knew that God was faithful to fulfill his promises. La fe en Abraham no era una fe ciega, su fe era una garantía y una confianza firme al que le había demostrado ser fiel y ser verdadero. Aleluya. Abraham's faith was not a blind faith. His faith was a firm guarantee and trust to the one that had proven to be faithful and true. Entonces la vida de Abraham, hermano, nos muestra que en la bendición que hay en la obediencia. Abraham's life shows us the blessing that happens when we are obedient. Cuando Dios le pide que deje su tierra, la deja. Cuando le pide que sacrifique a su hijo, él va para sacrificarlo. When God asked Abraham to leave his family, he left his family. When God asked him to sacrifice his son Isaac, he got up early the next morning and did so. Amén. Dice que al siguiente día, hermanos, él se levantó muy de mañana para ir a hacer el sacrificio. Él no esperó, él no dijo, voy a pensarlo porque es mi único hijo. ¿Y qué va a decir Sara, mi esposa, que tanto tiempo ha estado esperando por él? Abraham got up early the next day to go and sacrifice his son. He didn't say, I'm going to wait for a little while. He didn't say, I don't know what Sarah's going to think or say about these things, because it's a son that she had been asking for and hoping for all this time. Abraham, al igual que muchos de nosotros, pudo haber sufrido, hermano, por esas decisiones que él tomó, le causaron dolor. Those decisions that Abraham made, I'm sure like a lot of us, some of those decisions caused him pain. Como a nosotros a veces nos cuesta dolor obedecer a Dios, porque sabes, es negarte a ti mismo, es tomar la cruz de Jesús y es seguirlo. Because just like Abraham, for a lot of us, it entails pain because it entails picking up the cross of Christ, denying us and following Christ. Y algo, hermanos, es que Dios está probando la fe de Abraham a través de esta prueba. And God was testing Abraham's faith through this test. Y a través de la vida de Abraham, hermanos, Dios fue perfeccionando su fe. And through all these trials, God was perfecting his faith. Hubo al principio un tiempo en el que Abraham mintió porque le falló un poco su fe. There was a time or an incident where Abraham lied because his faith faltered a little bit. Pero Dios fue perfeccionando esta fe de manera que cuando le pidió que entregara a su hijo, él lo hizo. But through those trials, God was perfecting his faith so that when God asked him to sacrifice his son, he did so. Y Dios lo hizo a través de la prueba en su vida. And God accomplished that through the trials that he built into his life. Hermanos, nosotros hemos sido llamados por Dios, y al igual que Abraham, Dios va a ir perfeccionando nuestra fe cada día más. We have been called like Abraham, and just like Abraham, God will be perfecting our faith every day. Y a veces nos va a pasar por pruebas de fuego como la que pasó a Abraham. And sometimes we're going to go through trials of fire just like Abraham did. Pero sabes qué bonito que tenemos al mismo Dios de Abraham. Amén, But aleluya. the beautiful thing is that we have the same God of Abraham. Tenemos a un Dios todopoderoso. We have an almighty God. Tenemos a un Dios que cumple sus We promesas, have a hermano. God that keeps his promises. Y aunque estemos en medio del fuego y del dolor en nuestra vida, And even though we may be in the middle of the fire or the pain, sabemos quién nos va a sacar we adelante. know who's going to pull us through. El que tiene el mundo en su mano. He who holds the world El in his que hands. gobierna. He who governs. El que reina sobre toda autoridad y todo He who principio. reigns over all authorities. Ese es nuestro Dios, That hermano. is our God. Aleluya. Abraham demostró que amaba a Dios obedeciéndolo en todo. Yo quiero invitarte a que no dudes del llamado que Dios tiene para ti. Abraham showed that he trusted God, or he loved God by obeying him. Y- So I encourage you to do the same. Y que respondas como lo hizo Abraham, con fe en obediencia. And that you do the same thing that Abraham did through faith and obedience.
Hoy ya Dios no nos va a pedir, hermanos, que sacrifiquemos un hijo. God is not going to ask us nowadays to sacrifice one of our Pero sons, sí nos va a decir que lo obedezcamos. but He will ask that we obey Him. ¿Y sabes qué Él quiere que obedezcamos? And you know what? He does want us to obey Him Su palabra. through His word. Quiere que nosotros no seamos oidores de ella, sino hacedores de He ella. doesn't just want us to be listeners of the word, but doers of the word. Hoy puedo decir que no podemos decir, hermanos, que creemos en Dios y de creer que tenemos un llamado, pero no estoy dispuesto a obedecer el manual de vida y conducta que Él me dejó. We cannot say that we love God or that we trust God without and fail to obey the manual that God has left us. Yo quiero invitarte en esta mañana a que tú hagas todo lo que tú puedas para obedecer la palabra de nuestro Dios. Today I ask that you do everything possible to obey God's word, Que tú la conozcas, that you know the word, que tú cada día te alimentes de that ella every day you're fed from the word, y que tú la pongas en práctica en tu vida. that you put it in practice in Y, your own y life. si tú lo haces, tú vas a empezar a ver los resultados. And if you do it, you're going to start seeing those results. Hermanos, ¿qué hace Abraham tan especial? So what makes Abraham so special? Que Abraham y su hijo Isaac estaban en los planes de redención para la humanidad. It was that Abraham and his son Isaac were in the plans of redemption for mankind. Su historia puede ser una de las historias más importantes del Antiguo Testamento, Their history or their story is probably one of the most important stories in the Old Testament. porque la historia del monte Moriab con Isaac y la intervención de Dios con el carnero como sustituto se repitió más adelante. Aleluya. Because the scene of Mount Moriah with Isaac and God's intervention was seen later. Las similitudes entre Isaac y Jesús en la historia son muy interesantes. The similarities between Isaac and Jesus in this story are very interesting. Son dos hijos prometidos que nacieron de una forma milagrosa en medio de un tiempo determinado. The two are promised children who were born in a miraculous way at a very specific time. Los dos, Isaac y Cristo, trajeron grande alegría para sus padres cuando llegaron. Both Isaac and Christ brought great joy to their parents when they arrived. Y Isaac y Cristo fueron obedientes hasta la muerte. And both Isaac and Christ were obedient until their death. Se dice que Isaac tenía como 25 años cuando voluntariamente obedeció a su padre para ser sacrificado. It is believed that Isaac was around 25 years of age when he voluntarily obeyed his father to be sacrificed. Y como Isaac fue obediente, podemos ver las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, en Hebreos 19:7, que dicen: entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Aleluya. Entonces, eso fue lo que hizo Jesús. And just as Isaac obeyed his father, we read of Jesus in the New Testament in the book of Hebrews. I come, God, to do your will as in the scroll of the book is written of me. Isaac iba acompañado por dos hombres, los siervos de Abraham. Isaac was accompanied by two servants of Abraham. Jesús murió entre dos ladrones. And Jesus died between two thieves. Isaac cargó la madera para el sacrificio. Isaac carried the wood to the mountain. Jesús cargó la cruz en sus espaldas. Jesus carried the cross on his back. Isaac le preguntó a su padre acerca del sacrificio. Isaac asked his father about the sacrifice. Jesús le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesus told the father, my God, why have you forsaken me? Un día, hermanos, en ese mismo monte, Cristo fue ofrecido para llevar los pecados de todo el mundo. Aleluya. One day on that same mountain, Christ was offered as a sacrifice for your sins and mine. En ese mismo lugar, en el monte Calvario, en esa misma área donde Abraham ofreció a Isaac en sacrificio. In that same place, it was Mount Calvary. It was precisely in the same area where Abraham offered Isaac in a sacrifice. Ahí afuera de la ciudad de Jerusalén, en ese llamado lugar Gólgota, donde el Señor Jesucristo fue colgado en una cruz para poder salvarnos a nosotros. And it was outside of the city of Jerusalem in the place called Golgotha, where the Lord Jesus Christ was hung on the cross for your sins
and mine. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida For eterna. God so loved the world that he has given his only begotten Son, so that whoever believes in him will not be lost but have eternal life. Imagínate el dolor y la angustia del Padre de enviar a su Hijo como sustituto. Imagine the feeling of pain and anguish of God the Father sending his only Son to be the substitute for you and me. Quizás el mismo dolor que Abraham sintió al obedecer la orden de sacrificar a su hijo. Maybe it was the same pain that Abraham felt when he received the order to sacrifice his own son. Y al igual que Isaac, hermano, nosotros estábamos atados al altar. And just like Isaac, we were all tied to that altar. Pero a diferencia, nosotros sí merecíamos estar ahí en ese altar de sacrificio. Nosotros sí lo merecíamos, hermano. But unlike Isaac, we did deserve to be there. We deserve to be in that altar. Pero Dios Padre, viendo la situación, dijo, debo intervenir, y mandó a su único hijo como sustituto por amor a nosotros. But God Almighty, seeing the position that we were in, he said that I must send Jesus Christ, my only son, to this world to be the substitute. Esta vez, Dios no detuvo su mano como lo hizo con Isaac. This time, God did not stop, El just libro like de he did with Isaac. El libro de Génesis nos dice que Dios libró a Isaac, pero Romanos 8:32 leemos que Dios no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. In the book of Genesis, it says that God saved Isaac, but in Romans 8:32, we read that God spared not even his own son, but gave him up for all of us. Y llamó el nombre de aquel lugar, Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, And Abraham called that location Jehovah Jireh, porque Dios proveyó. because Y God proveyó a su hijo, hermanos, And he provided para his que son. tú y yo pudiéramos estar esta mañana aquí. so that this morning we could be here. Esto es lo que hace bonito y lo que hace especial la vida de Abraham. This is what makes beautiful and special the life of Abraham. Que 2000 años después Dios envió a Jesús a morir por nuestros pecados. So that as 2,000 years later, God sent his own son to forgive our sins. Con esto voy a terminar. Me gustaría pedirles que se pongan de pie, hermanos. I would like for all of you to stand, please. I'll be finishing with this. Hermanos, Dios tiene un llamado para la vida de cada uno de nosotros. God has a calling for the life of each of us. Y mientras vamos caminando, como ya les dije, Él va a ir perfeccionando ese llamado. And as we keep walking, he's going to be perfecting us. Y quizás van a venir pruebas muy duras que nos van a causar dolor, como la prueba que pasó a Abraham. And maybe we're going to go through tests that are very painful, just like it did in Abraham's life. Pero a mí yo me gustaría invitarlos a que nosotros podamos responder como lo hizo Él. But I invite you to respond just like Abraham did. Mira lo maravilloso que Dios hizo en la vida de Abraham, que de Él se formó una nación por la cual nació nuestro Salvador. So I want you to know that through Abraham's life, God made a nation from where our Savior was born. Por su fe y por su obediencia. Because of his faith and because of his obedience. Imagínate lo que Dios puede hacer contigo, hermano, si Imagine tú what God le can do obedeces if you obey y tú le crees a lo que Él te ha llamado. and you believe to the calling that he has given you. Hoy quiero invitarte, hermano, a que tú pongas a Dios en primer lugar en tu vida Today I ask that you put God in first place in your life y que dejes a un lado las cosas que te impiden and that you leave aside the things that are impeding you cumplir con tu asignación or stopping you from fulfilling your mission, y que te distraen y que te alejan, or that they distract you or that they separate you, y que le creas a Dios y a las promesas que Él tiene para tu and vida, that you believe God and the promises that he has for your life. y que tratemos de esforzarnos, hermanos, por vivir en obediencia a su palabra, And that we try to live in obedience to his word. que no importa por más dura que sea la prueba, yo creo que Dios está conmigo. And that Que it doesn't matter how hard the trial is,
that we understand and we know that God is with us. y que Él va enfrente de mí, que Él pelea mis And batallas. He goes before us and He fights our battles. ¿Sabes lo que el enemigo quiere? Desviarnos de este llamado, de esta asignación. You know what the enemy wants? He wants to sway us or divert us from that calling. Pero tenemos que demostrarle que el que vive en nosotros es mayor. We need to show that the one who lives in us is greater. Hay dos cosas, hermano, por las que yo pienso que Abraham cumplió con su llamado. There are two reasons that I think God obeyed His calling. Y una está aquí, quiero leértela y quiero que me escuches muy bien. And one of them I want to read to you. En Hebreos, en el mismo 11. In Hebrews 11. 11. En el 10 dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Aleluya. Esto era lo que Abraham esperaba. I'm going to tell you what Abraham was looking for. Abraham was looking forward to the city with a foundation whose architect and builder is God. Amén. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eterna, una ciudad diseñada y construida por Dios. Eso es lo que tú y yo estamos esperando, hermano. This is the same Eso thing es, that we aleluya. are looking for, a city and a foundation built by God Himself. Más adelante dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios había prometido. Later on it says all these people were still living by faith when they died. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y aceptaron con gusto. It says they did not receive the things promised. They only saw and welcomed them from a distance. Coincidieron que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. And they admitted that they were aliens, strangers on earth. Es obvio que quienes se expresan así It is obvious who people who speak like that esperan tener su propio país, aleluya. are people who are searching for their own country. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podían haber regresado. If they had considered the country where they came from, they would have returned. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, Instead, they were looking for a better country, una patria a celestial. heavenly one. Por eso, Therefore, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, God is not ashamed to be called their God. pues les había preparado para una ciudad, For aleluya. He has prepared a city for them. Es la ciudad que nosotros estamos esperando. That is the city that we are looking for. Y nuestro llamado, hermanos, es eterno. And our calling is an eternal calling. Es a ir a este lugar que Dios ha diseñado para nosotros. To go to this place that God has designed for us. Desde que Dios usó a Abraham, estaba pensando en nosotros. Ever since God called Abraham, He was also thinking about us. Estaba pensando en este tiempo. He was thinking about these days. Y otra cosa que yo creo que siempre sustentó a Abraham fue el que él siempre construyó altares. And the other thing that Abraham did is that Abraham always built altars. Donde quiera que iba, hermanos, Wherever he would go, él hacía un altar para su Dios. he would build an altar for his God. Porque él sabía que necesitaba estar en comunión con Dios Because he knew that he needed to be in communion with para God que guiara su vida. so that God could guide his life. Porque él sabía que necesitaba adorarlo. Because he knew that he needed to worship God. Y vemos el resultado, hermanos. And we see the results. Hoy yo quiero invitarte, hermano, a este altar. Today I want to invite you to come to A the que altar hagas tu altar delante de Dios. so that you could make your own altar before Que God. tú vengas y le digas que tú quieres cumplir el llamado que tú tienes. So you can come and fulfill the calling that you have. Que quizás te ha costado porque vamos caminando, hermanos. And maybe you have paid a price because as we are walking, Que te ayude con la prueba que quizás Él te ha puesto. that God will help you go to the test that maybe He's putting you through. Y que te ayude a obedecer su palabra. And that He will help you to obey His word. Que te ayude siempre a mirar That He may help you always look a este lugar que ha prometido para nosotros. to that place that He had promised us. A ese lugar donde no va a haber llanto, tristeza ni dolor. To that place where there's no more pain, no more tears. A ese lugar glorioso
would you come forward this morning? Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Empieza a orar. Aleluya. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra nunca volverá vacía, Señor. Te doy gracias porque tu palabra siempre le habla a nuestro ser y lo confronta. Te doy gracias por la vida de Abraham, Señor. Te doy gracias porque él fue obediente. Pero muchas más te doy gracias por haber ideado un plan para salvarme, Señor. Te doy gracias por haber enviado a tu Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Te doy gracias en esta mañana. Quiero que me enseñes, quiero que me ayudes a ser como Abraham, Señor. A tener su fe y su temple, Padre. Que me ayudes a pasar las pruebas en mi vida. Que me ayudes a creerte. Que me ayudes a obedecerte, Señor. Padre, en esta mañana te pedimos, mi Dios, que seas con nosotros. Que podamos recordar cada día que nuestro llamado es eterno. Que hay algo celestial esperando por nosotros. Que hay algo glorioso esperando por nosotros. Que no somos de este mundo. Que solo vamos de paso, Señor, para algo que será glorioso. Oh, Ramaya, oh, aleluya, Señor. Aleluya, Ramaya, Ramaya, Ramaya. Oh, Ramaya, Ramaya, Ramaya. Oh, Ramaya, Ramaya, Nanasirara. Oh, Espíritu Santo, haz la obra que solo tú puedes hacer en nuestras vidas.